Sexto y último bloque de 30 Online. Hoy la realidad, una maratón. Llegamos a la ronda del mate y acá con mi amigo Manuel Font. Manuel, un gusto tenerte. Richard, grande, el capo, politólogo, ideal como para charlar un momento sobre lo que está pasando en la Argentina, lo que viene. Arrancamos septiembre. Van quedando menos días para el 25O. Vio que todo se le pone la sigla, bueno, 25O. Así que seguramente la primera pregunta que usted se hará es: ¿vamos a balotaje? ¿No vamos a balotaje? Pero yo le voy a hacer una pregunta. Mire, me voy a ir al 11D con él. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. 11D. 10D en realidad, ¿no? Sería el día del... Yo no sé si el 10 o el 11 es el día que tiene que asumir. El día se festeja, digamos. El día se festeja, asume. Bien, sale. ¿A quién ves en el balcón de saquito y corbata? O no sé, a lo mejor de pollera y taco, ¿no? ¿A quién ves ahí hablándole a la ciudadanía argentina? Mirá qué pregunta, ¿eh? ¿A quién ves vos, así como ciudadano argentino? Hoy. No puedo... Pregunta, Es una gran pregunta. A mí me cuesta mucho despegarme del rol de analista político, digamos. Y en ese sentido tengo que ser muy criterioso y basarme mucho en información. O en qué puede construir uno en cuanto a conocimiento a partir de los datos con que cuenta. Hoy, sinceramente, me es difícil tener una visión clara. Pero a Scioli y a Macri, Scioli, por descarte. Scioli y Macri, creo que está entre Scioli y Macri. Creo que, lo habíamos hablado hace ya unos meses, Scioli viene haciendo mejor los deberes, más allá de algunas circunstancias como pero inundaciones y demás. Rapadas infernales, Italia, inundaciones. Bueno, claro. Agarrarse con que las redes estaban en contra de él. Exacto, ahí es donde empieza a complicarse un poco el panorama, si querés. Digo, viene haciendo bien los deberes en términos de estrategia política, los pasos que viene dando, más allá de estas cuestiones más coyunturales, los pasos que viene dando son los que uno esperaba o imaginaba para un candidato de ese espacio. Y la PASO, es cierto que lo deja un poco mejor... posicionado sin ser un resultado que consolide un escenario, claro. Exactamente. Hoy los titulares de los diarios... ni vencedores ni vencidos, claro. Por eso todos festejaron en la PASO, fue muy gracioso. Los diarios hablaban estos días y decían, él ha estado recorriendo los intendentes, todo el mundo va al famoso 38-40% del electorado que es Buenos Aires. Dentro de ese Buenos Aires, sin duda, los partidos del segundo, tercer cordón son los más voluminosos. Entonces habla con todos. Aparentemente lo que dice, muchachos, tratemos de ganar en primera, ¿no? Como que el famoso tema de va a segunda y ahí sí se queda con un 35-40 y el 60 en realidad como voto opositor iría al segundo. Yo creo que en la segunda vuelta vas a tener un escenario de mucho más paridad. En una segunda vuelta, digamos, estamos cumpliendo con la polarización, estamos sacando del escenario más y eso no está bien técnicamente, digamos. Pero una eventual segunda vuelta, Scioli Macri, yo creo que podés ir a una mayor paridad, porque lo que la Argentina te está mostrando es una intención de cambio de buena parte del electorado, más que de oposición abierta al gobierno actual. Entonces ahí el juego, digamos que por ahí es un poco lo que no entendieron del todo algunos consultores internacionales que asesoran a algunos candidatos de la oposición, en particular uno podríamos decir, es ¿qué entiende el votante argentino cuando habla de cambio? Y si no cabe la posibilidad de que parte de ese voto que está esperando un cambio, no pueda haber el cambio dentro de una fuerza, dentro de la fuerza oficialista con un cambio de nombre, digamos. Si no hay algún voto que dice el cambio lo puede representar dentro del Frente para la Victoria, Scioli, manteniendo algunas cuestiones y cambiando otras. O sea, vos lo que decís es, algunos analistas vieron que la gente quiere cambio. Exacto. Pero dentro de ese cambio se interpretó como cambio era una figura nueva, relativamente nueva en la política, claro, con no un aire fresco, sino que puede ser aire fresco dentro de la misma lógica del Frente para la Victoria y de ahí representar a Scioli. Ahora yo te pregunto, porque ahí adentro ya se ven luchas. Entonces yo me pregunto, a ver, Zanini, ¿es aire fresco? Kicillof que ponga trabas en la macroeconomía y te diga, flaco, no sos vos, no sos Manuel, Ricardo, ni Daniel. Es el proyecto, ¿no? El proyecto te quiere decir, flaco, acá tenés una pared, contra esto vos no podés, y el proyecto, si es lo que vemos hoy, no exportemos, tengamos las economías regionales males, tengamos 28% de pobreza, 5% de indigencia, un dólar descolocado del 75%, veíamos en Colombia, devaluación del 50%, Brasil, todo el mundo devalúa, nosotros somos los únicos sabios. ¿Entendés? O sea, si eso es
El cambio me parece que la gente o no lo está conociendo o algo pasa, ¿no? Perdón. Ahí estamos mirando dos películas distintas. Una es la película electoral y otra es la película de qué pasaría en un eventual gobierno, en un eventual triunfo del oficialismo con Scioli como candidato. Pero la gente cuando vota, ¿no piensa en eso? No mira, el 11D, este flaco me va a hablar con un Scioli al lado, con un Zanini al lado, que hace 2 años que está. ¿Qué va a cambiar? ¿Sabés qué es lo que pasa? Y que por eso algunos dicen Scioli se adelantó y digamos, la duda respecto de Zanini es que algunos dicen Scioli se adelantó y propuso a Zanini antes de que le metan a otro más, no sé si más kirchnerista, pero más conocido. ¿Y por qué lo eligió Zanini? Porque a Zanini no lo conoce nadie. El gran público no lo conoce nadie. Seguir se va a enojar Zanini. Se va a seguir siendo, claro, una estrella y no que le aparezca un Kicillof que es más lindo, más. Y que es ministro de Economía, tiene otra presencia. Claro. La verdad es que Zanini, con mucho poder dentro del kirchnerismo, con mucha lapicera dentro del kirchnerismo, sigue siendo para la mayoría de la opinión pública un tipo desconocido. Y ahí lo que está muy bien lo que vos planteás, pero yo creo que esa es la película de el 11D, como decías vos. Digamos, cómo se dirime una interna que seguramente va a ser muy fuerte. Pero en la que el que mande va a ser el que gobierne. Digamos, ¿te acordás que la otra vez hablábamos de lo que decía Julio Bárbaro, que decía el que elige sucesor elige verdugo en el Sí, bueno, pero también hay una realidad. En la medida que vos ya sabes un poco el diario del lunes, tampoco te dejas que te vaya. Claro. Yo la veo a Cristina, me parece que la veo más rápida de reflejos de lo que le pasó por ahí a Duhalde, que lo ventajeó Néstor Kirchner, o lo que le pasó a Duhalde con De la Rúa. Me parece que lo que pasa es que Duhalde era rápido de reflejos. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con cómo se dan los pasos siguientes, digamos. ¿Cuál es la apuesta de Scioli? Yo dejo que entre Zanini, dejo que Kicillof sea candidato a diputado, Kicillof va a estar en el Congreso y Zanini tocando la campanita en el Senado. Digamos. Esa es tocando la campanita se dice porque cuando se llama sesión, ¿no? Esa es la apuesta de Scioli. Ambos, a ver, hay una palabra clave en politología, que es ambos igualmente pueden estar operando. Obviamente, esa es la apuesta. Un flaco que se siente ahí, toque la campanita, pero que atrás mande otro que toque la campanita y el flaco seguirá escribiendo decreto, ley, DNU, etcétera, ¿no? Esa es la apuesta de parte del kirchnerismo. Digamos, ¿a qué juega el kirchnerismo? Hablando mal y pronto, a rodearle la manzana. Claro. Podemos ir a la historia reciente. El segundo gobierno de Daniel Scioli justamente arranca con la manzana rodeada. Sí. O sea, en el segundo gobierno, en base a la estrategia de Cristina Kirchner, ya lo hemos dicho, de trabajar sobre gobernar sola, de no tener una interna dentro del propio gobierno, lo que hizo fue jugar en contra del que podía ser su principal opositor interno, ese era Daniel Scioli, entonces le puso al vicegobernador, Gabriel Mariotto, y le copó todas las listas de la Cámara de Diputados de la provincia, digamos, no se le metió en los diputados nacionales, sino en su propio territorio. Sí, perdón, un dato. Y él siguió liderando. Y él ahí, pero yo creo que en base ahí cobra mucho peso la figura de un Alberto Pérez, ponerle tipos que fueron operando. Ahora, después hay que ver, abriendo grietas. Porque vos a lo mejor decís, bueno, ok, en la imagen, esto tiene que ver mucho, en la imagen él gobernaba, a Mariotto se hizo amigo, lo llevó a la quinta, todo. Ahora, hay que ver si él daba esa imagen y después se gobernaba, porque después hay que ver cuando en algún momento la historia haga un análisis de gestión y diga, vos estuviste 8 años, en 8 años, qué sé yo, la provincia podría haberse inundado un poquito menos, podríamos tener la autopista de la ruta 5, de la ruta 3, por lo menos en Buenos Aires, porque yo voy y la ruta 8, vengo en una ruta espectacular, la ruta 7, vengo en una ruta espectacular en San Luis, alguien hizo la autopista, entro a Buenos Aires, no existe. Quiero decir, alguien le va a mirar que por ahí en lo imaginario está bien, pero en lo real tampoco te permite hacer mucho. Yo creo que en términos de gestión, digamos, y esto es una opinión personal, si querés, no ha sido buena la gestión. A lo mejor no por ahí no lo dejaron. Ahí lo que hay que ver es con la mirada puesta en dónde gestiona un actor político. Claro. Quiero decir, vos podés gestionar mirando una futura presidencia y podés entender que te conviene más cuentas en orden que obra pública, no sé, digamos, y un escenario complicado, no te llega plata de afuera,
Digo, no lo estoy justificando, yo creo que el camino es otro. Yo creo que lo mejor que podés hacer para llegar a una presidencia es la obra pública, porque si no te pasa factura cuando sucede. Sí, digamos, uno puede hablar, o tener lugares sanitarios que no vengan a la capital federal porque la gente encuentra. O podés hablar de una externalidad negativa, como decir, bueno, llovió un montón en una semana, no estaba previsto que lloviera tanto, bueno, pero la obra hubiese ayudado a que esto no fuera tan grave. Te cambio el capítulo, sí, que tiene que ver con esto. En términos de votos esto no importa mucho, pero es interesante cuando el candidato es alguien que gobierna una provincia. Scioli gana la elección en provincia de Buenos Aires con el primero, segundo y tercero cordón del conurbano. La elección territorial, podríamos decir, la perdió. La mayoría del territorio de su provincia, casi el 85% del territorio, votó a la fórmula votó a Cambiemos como espacio, principalmente a la fórmula de Macri. De ahí la buena elección de Vidal también, pero digo, si la elección fuese territorial, Scioli perdió en provincia de Buenos Aires la elección territorial. Vamos a Cambiemos, tomate un matecito tranquilo y yo te hago el siguiente planteo. Te digo, analicemos Cambiemos. El asesor mediático político le pifió en algunas, pero la cosa tampoco, digamos, no está tan mal. Para nada. Supieron ganar la capital, en las provincias donde a lo mejor hubo demasiado exitismo pensando que se podía ganar un Santa Fe, pero haber llegado segundo y a poco voto creo que es importante, con un candidato que además se quedó y no se fue. Y vos lo dijiste con una elección excelente de Perotti, digamos, que no estaba en los números. Exacto, también, ahí tal vez faltó más muñeca para ese peronismo haberlo traído, no importa, pero digamos, hay cosas que se han notado que están bastante bien, su 25%, más la alianza con Cambiemos, más la alianza, digo, con la coalición cívica, con el radicalismo. Ok, ahora me quedan algunas dudas existenciales. Puntos fuertes. María Eugenia Vidal sigue creciendo. Algunas de las primeras encuestas la ponen a ella siendo la primera. La primera más votada. Un fenómeno que, te voy a ser sincero, yo tengo que decirlo públicamente, pensé que no superaría el 7-10%, porque ninguna fuerza de centro podía ser considerada en algún momento, y de repente sale primera. Y vuelve aparentemente a salir más que primera en la elección, lo que se está viendo ahora cuando y lo que pasa es que ahí tenés una diferencia importante, Ricardo. Eso es lo que por ahí no analiza del todo bien, dicho esto con el mayor de los respetos, el Frente para la Victoria. Digamos. Hay un error que, desde mi punto de vista, que es hacer la suma aritmética. Es decir, si el espacio sacó el 40, tiene el 40 mi candidato. Claro. Ojo, va tanto para Cambiemos como para el Frente para la Victoria. Digo, Macri tiene que conseguirse el 2% de votos que está entre Sansi, 2-3% que está entre Sansi y Carrió. Se los tiene que ganar primero para después salir a buscar un poco más de votos. Lo mismo pasa en Provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal le sacó 10 puntos, 9 puntos a Aníbal Fernández, que fue el candidato ganador del Frente para la Victoria. Y mediando en esa elección, tenés a Felipe Solá. Claro, sí, que entonces, también bien parado. ¿Quién te asegura que el voto de Domínguez va todo? Que seguramente en ese voto haya un voto que no sea tampoco kirchnerismo ultra. Que sea el peronismo. Claro. El voto peronista. ¿Quién te asegura que ese voto va a ir todo a Aníbal Fernández, que tiene problemas con los intendentes, que tiene problemas que no con tiene la justicia, la imagen, y que no va a ir a... Sí, una parte pudiera mejorar María Vidal y la otra Felipe Solá. Y Vidal le puso un piso muy alto a su candidatura. Hizo una elección excelente en Provincia de Buenos Aires. Viste que siempre uno habla, yo tengo algunas dudas ya, ¿no? Porque me parece que eso era más de mi época, pero siempre uno habla de la estructura territorial del radicalismo. ¿Viste? El radicalismo cuando yo era chico era fuerte, ¿viste? Estaba Fred, digamos, todo lo que era la línea nacional, Renovación y Cambio. Yo era un joven recibido viviendo en La Pampa y estaban ellos, y además estaban los irigoyenistas, había 3 líneas, ¿viste? En disputa en todo el país. Ahora, claro, pasaron muchos años de eso. Entonces, claro, cuando uno mira ese 2 puntos, 3 puntos, dice, bueno, a ver, pero hay un corazón radical. ¿A dónde fue el corazón radical? O no existe y ese radicalismo vota ahora el peronismo, o se quedó en el transversalismo de Kirchner y vota Frente para la Victoria, o se fue de repente con Margarita Stolbizer, porque digo, a ver, 3 puntos. ¿Dónde está el radicalismo? Entonces, ese radicalismo, una pregunta, ¿vos lo ves enfocándose de esos otros lugares donde puede haber ido, enfocándose en Cambiemos, porque saben que eso en el fondo es un espacio para ellos? Y segunda, ¿hay realmente un despliegue territorial? ¿Pibes de 30, 40, 25, 20 años van a estar de fiscales en el interior cubriendo esos espacios? ¿O es más la idea simbólica que quedó de un radicalismo país que a lo mejor hoy tiene menos presencia que el PRO?
Es buena la pregunta. En términos de fiscalización, primero, yo creo que la mayor preocupación tiene que ser el conurbano, de todos modos, y grandes centros urbanos, Bahía Blanca, Mar del Plata, digamos, ahí tenés que tener, y ahí en Mar del Plata o en Bahía contás con alguna estructura. La estructura en el interior de la provincia y en algunos sectores en el interior del país te puede dar la fiscalización que necesitas. El gran problema es, obviamente, el conurbano en el marco de una elección pareja. ¿No? O en una elección pareja incluso para llegar a la segunda vuelta. Si necesitas 2 puntitos para llegar a la segunda vuelta, estás en una situación de riesgo, lamentablemente, ¿no? Hay que decirlo, porque no tendremos que estar hablando de la fiscalización de la elección. Sí, más, hoy ya tenés miedo, ya no es el correo, porque a lo mejor vos vas, fiscalizás al pibe que trae el telegrama. ¿Ves que es así? Y le decía el data entry, 205, más, acá lo tenés, y el flaco mira y dice 250 contra 200, bien, 400. Claro. ¿No? Sí, yo creo que ahí estamos exagerando un poco en el temor. Es muy diferente, digamos, la imagen de Tucumán es muy fuerte, lo que pasó en Tucumán es muy doloroso. Pero no lo ves tan así. Pero lo que pasó en Tucumán es muy, digamos, es algo habitual, exagerado en las provincias del norte argentino, insisto, lamentablemente. No nos tenemos que acostumbrar a esto, pero es difícil traspolarlo a un escenario nacional. Vos me preguntabas por el radicalismo. Yo creo que el radicalismo, mucha de la estructura radical fue apoyando también en el interior, apoyando a Mauricio Macri, entonces ahí seguramente tenés algo de voto radical que ha ido ahí. Para mí la cuestión de Cambiemos va por otro lado, o más o menos por el mismo, pero visto de otra manera. Cambiemos tuvo una muy buena elección en Provincia de Buenos Aires, que te pone un piso muy alto, pero también te deja muy cerca del techo, digamos. No es el ámbito donde vas a rescatar muchos votos más. Claro. El escenario en provincia parece estar, en todo caso habrá que ver qué pasa con el voto masista en una segunda vuelta, porque Massa también, al quedar abajo, tiene un piso de votos que es su piso, digamos. Está en 14%, una cosa así, es su piso, no es un voto tan volátil. Esto es lo que nos muestra lo que está pasando ahora y va a pasar en las próximas semanas. La mirada va hacia el interior. Digamos, ¿a qué va a ir a buscar Cambiemos? Que coincide con Scioli. Claro, tenés que por el pronto buscar un tipo como De la Sota. Va a ir a buscar. Me parece que De la Sota es mucho más amigo de Scioli, ya debe estar viendo. Además, algunos dicen que ofreció la Cancillería, ¿no? Sí. De la Sota. Sí, ahí hay, digamos, Scioli de nuevo está jugando a armar con el peronismo tradicional. Claro. Una vez que dejó contenta la cámpora, va a armar con el peronismo tradicional, digamos. Tiene que jugar a dos bandas. Y ahora la jugada va a ser más de despegue, digamos. Vos ya consolidaste un piso electoral y ahora va a jugar más a despegarse para poder crecer. La mirada va a estar puesta en Córdoba, en ver si se puede agarrar algún voto. Posiblemente en San Luis también. 2 provincias que fueron enemigas de Cristina, pero... Y en el NOA, donde claramente tenés para crecer. Hiciste una muy mala elección. Digo, mirando a Cambiemos. Y el Frente para la Victoria hizo una buena elección, entonces tiene que consolidar ese... Salta, que la tiene bien, Formosa, todas ellas también alineadas con el kirchnerismo. Y fíjate que el que sale a romper la primera espada de la diferenciación post-paso es Juan Manuel Urtubey, que tuvo declaraciones fuertes la semana pasada. Gioia también, pasaron desapercibidas, pero Urtubey dijo que Mansur habló de un ministro de la Nación diciendo que arranca con una mancha de legitimidad. Claro. Declaró la emergencia en la provincia, forzó a que después declaren la nacional, la emergencia agropecuaria, dijo que la provincia estaba en crisis y que el sector agropecuario estaba fundido directamente en la provincia. Digamos, no es menor ese dato. Sí, un tipo que era muy amigo de Cristina, ¿no? Porque era un... Ahí lo que te muestra trabajaron mucho juntos. El sciolismo es esto de las estrategias, digamos. El sciolismo empieza a jugar, como decís vos, a dos bandas, digamos. Claro. Tiene un grupo de gente que sale a pegar y otro grupo que sale a decir somos la continuidad. Vuelvo a Cambiemos. Me parece que esa estructura radical está presente en términos de presencia. En Provincia de Buenos Aires está muy presente en términos de intendencias. Podés llegar a octubre o a diciembre con cerca de 30 o 40 intendencias radicales en la Provincia de Buenos Aires. Eso es mucho, sobre 135 distritos, digamos. Después tendrás algunas del PRO y muchas, obviamente, que va a continuar el oficialismo. Creo que el radicalismo hay que mirarlo más a nivel local. Y una base chiquita hoy de militantes que siguen con el mismo empeño con que han estado antes. Te hago la última, Manuel. Cuando vos te imaginás, así como te dije al principio, ¿no? Yo le decía a Manuel en la primera pregunta, ¿a quién ves vos saludando al pueblo desde algún balcón, ¿no? El 11D o el 10D. Lo que viene el 10D o el 11D, ¿va realmente a ser quien gane un cambio que permita que la Argentina vuelva otra vez al lugar y salga de este lugar de
pobre que tenemos, porque esto es como un auto, tenés un Ferrari, le pusiste gasoil en el motor, el neumático desinflado, está totalmente abollado, y vos decís, pero es un Ferrari, hermano. A ver, mirás el motor, lo levantás y decís, está intacto, lo único que tenés que hacer es ponerlo en caja, inflarle el neumático, sacarle el freno de mano y ponerlo a laburar. Incluso yo te diría, es como tener un Ferrari en Mar del Plata, que es mi ciudad. ¿Por qué digo esto? Mar del Plata tiene muchas... 2 horas. ¿Cómo? 2 horas te dura, ¿no? Bueno, no, sí, ni hablar del tema de inseguridad. Mar del Plata es tremendo lo que está pasando. Pero digo, Mar del Plata es una ciudad con muchas bocacalles, entonces te compras un Ferrari y no lo podés usar por cómo armaste la infraestructura. Yo veo un escenario de cambios. Obviamente se ven matices, digamos. No es lo mismo un escenario de cambios con un Macri en el gobierno que con un Scioli en el gobierno. Uno tiende a pensar que serían más rápidos esos cambios y necesita más efectividad y más efectismo Macri que lo que puede necesitar Scioli, que además tiene su estilo. Ahora, ¿qué pasa? Vos, más allá de mirar esta elección, a 2 años tenés que validar, y ahí es donde vas a construir poder en serio, que es un poco el ejemplo del Néstor Kirchner de 2003 a 2005. Entonces, si es continuidad, va a tener que mostrar algunos cambios, por lo menos a 2 años, para poder hacerse del poder ya con una elección desde el gobierno. Si es con cambio, digamos, con Macri en el gobierno, hay que mostrar en los primeros 100 días efectividad y cierta fortaleza para hacerte un lugar en ese ámbito. Pero claramente yo veo un escenario diferente en términos de derecho de exportación, en términos de retenciones, podríamos decir, digamos, claramente el mostrar diferencias tiene que ir por ese lado y es muy difícil ver que se pueda seguir por este camino. Vamos a otro ejemplo no agro. Lo que todo digamos la tristeza que nos deja esta semana de gente en la plaza en Tucumán reclamando votar mejor, ni siquiera están hablando de fraude, quieren votar mejor, nos da un panorama esperanzador, digamos. Ya no hay dudas de que se va a cambiar el sistema a un sistema ya sea de boleta única o de boleta única electrónica. No es lo único que necesitas, obviamente hay otras prácticas que hay que desterrar de todos los espacios políticos, pero la tecnología te puede dar un avance importante. Entonces, en ese sentido, uno podría incluso dejar un mensaje esperanzador diciendo va a haber cambios y probablemente lo sintamos más allá de algún momento, que la pases mal, en el mediano plazo tendríamos que ir hacia un mejor escenario. Impecable, Manuel, muchísimas gracias. Y acá terminamos con este gran programa, ¿no? Un programa con 6 bloques, acuérdese, el bloque 1 tiene todo el panorama climático. José Luis Aguero no nos hizo asustar tanto con el niño. El segundo bloque, el boom de la ganadería, lo que viene, la realidad impresionante, información buena sobre la mejora que tenemos que hacer en la cría, la oportunidad que tenemos con la recría y hasta dónde el feedlot puede llegar a esos famosos 400-450 kilos que necesitamos para exportar y para el consumo interno. Celina Mesquida, me encantó la nota, parecía que estábamos en la CNN en Estados Unidos, ¿no? Contándonos desde allá en directo qué era lo que pasaba, el próximo informe de Luda del 11 de septiembre, impecable. Con Carlos Curchi, en directo desde Colombia, contándonos también cómo está la economía, cómo están las cosas, cómo es la producción allá. Una nota interesante para conocer también qué es lo que hacen otros países. La encuesta, para ver si ya estamos pensando en si los candidatos nos muestran una proyección respecto al campo, un pensamiento respecto al campo y además hasta tratar de adivinar un poquito quién puede ser el próximo ministro de Agroindustria. Muchos asesores recomiendan empezar a mostrar los candidatos. Recomiendan que los que están en este momento, Macri, Massa, Scioli o Stolbizer, digan quién va a ser tu ministro de Economía, quién va a ser tu ministro de Agroindustria. Esto que al final se guardaba. Vamos a ver si sucede. Y este final con Manuel Font, tratando de analizar también las políticas que tienen que ver con las próximas elecciones, el sistema electoral y muchas cosas que nos ilusionamos. Espero que le haya pasado bien. Recuerde que este programa queda, además de verlo usted en directo, queda todo grabado. Puede ver los distintos bloques, lo levanta, lo pega, lo pone en un Bitlit, lo manda en Facebook, haga lo que quiera, pero trate de viralizarlo porque creo que hay muy buena información para encontrarnos nuevamente el miércoles que viene, acá, a las 11 horas en directo en Trend Online.